Buenas tardes, estimados estudiantes o doctorantes. Les agradezco mucho su participación y eh, el que se den un tiempo para observar y analizar lo que abordaremos en la sesión de hoy, que tiene bastante relación a lo que hemos estado abordando a lo largo de las dos sesiones previas, derivado de lo que es de una transición de las demás sociedades de la información a las sociedades del conocimiento. Como hemos estado viendo a lo largo de las sesiones, hablamos en primer lugar de lo por qué la educación no evoluciona, cuál fue el fundamento principal de esto, para centrarnos en lo que denominamos las llamadas sociedades del conocimiento, pero cómo se da esa denominada transición de las sociedades de la información o también cómo se caracteriza la misma sociedades de la información hacia la sociedad del conocimiento. Como ustedes han estado viendo a lo largo de la materia, se ha tenido oportunidad de conocer desde diferentes posturas teóricas e investigadores del fenómeno en sí, lo que es la sociedad del conocimiento a partir de abordar también o acercarnos a nuestro entorno cotidiano. Otra de la oportunidad que nos permite tener con claridad respecto a lo que es la sociedad del conocimiento es eh, el articular lo que es la vida cotidiana o nuestro entorno laboral, como lo he visto en sus videos que han trabajado a lo largo del curso, de los tramos, y en ellos encontramos una característica importante, que ustedes tienen bastante práctica, ya noción de lo que es las funciones de sus diferentes universidades, institutos, etcétera, y lo que les ha permitido a ustedes bajo esta condición tener claridad sobre lo que se ofrece como, como producto de información, pero a su vez también tener una perspectiva sobre el conocimiento que se está generando a raíz de el desarrollo de las instituciones que ustedes presentan. Entonces ahí hablamos de una producción del conocimiento. Sin embargo, también hay que tener claridad sobre las condiciones que se presentan en cada uno de, lo, de sus lugares y de las perspectivas que se ofrecen o los aspectos a considerar en las diferentes universidades o institutos que ustedes han tenido oportunidad de analizar o reflexionar sobre el mismo. Y a eso nos trae entonces la impronta o la necesidad de conocer cuál es esta sociedad de la información y cómo podemos diferenciarla incluso de esta denominada sociedad del conocimiento. Y posteriormente vamos a ver un video donde se menciona la importancia de la educación desde el orden tradicional, y si estamos hablando ya de un fin de esta misma educación denominada tradicional, y abordaremos nuevas perspectivas o nuevos enfoques pedagógicos en relación a este tránsito que se mencionaba sobre la noción de tener un cúmulo de información vasta o, o muy amplia derivado del Internet mismo, y cuáles son las condiciones que se presentan en la actualidad respecto a todo este desarrollo de las telecomunicaciones o, de o del Internet, que nos han permitido tener bastante información a disposición y cómo ésta se está volviendo un eje primordial para poder conseguir tener una amplitud sobre el conocimiento mismo y trabajar sobre esa información e ir ofreciendo a un público diverso cuáles son o cuáles serían la importancia de determinada información que se va construyendo a la larga para obtener un producto, para un beneficio en sí que impacte a las sociedades.
tomando en cuenta las características de cada sociedad. Por eso hablamos también a lo mejor de un, eh, de una postura desde la visión local de las sociedades, la visión desde un país en vías de desarrollo como el nuestro, y que sería incluso hasta un poco eh, eh, limitado compararnos con países sumamente desarrollados, tomando en cuenta que las características, el orden de las tradiciones, las costumbres, etcétera, son muy dispares en todo el planeta. Y para ello entonces vamos a acercarnos a estas consideraciones sobre la, las sociedades de la información hacia la denominada sociedad del conocimiento. Veíamos entonces, cuando hablábamos de esos nuevos entornos pedagógicos, que estaban concretándose fundamentalmente a partir de unas de las décadas o finales de las décadas del siglo XX, y ya con mayor profundidad, hablamos de los siglo XXI, implicaba entonces el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones, pero que eso nos estaba permitiendo transitar hacia una educación que se ofrece a distancia, incluso virtual, para el desarrollo del aprendizaje mismo y del público al que va dirigido. Esa primera consideración de una transformación de carácter más profundo que se viene a dar a partir del desarrollo de la tecnología, va también aunado a ciertas consideraciones o condiciones que nos permiten también realizar una crítica sobre el mismo, porque no se está teniendo tampoco una exploración desde el orden muy general, hablamos no desde el académico, sino desde las condiciones que se prestan a partir de lo que es tener acceso a la tecnología y sobre todo al Internet, que se está volviendo un bien básico, pero no es lo mismo lo que se está obteniendo como resultados debido a las condiciones de esas sociedades que ya tienen acceso al Internet a partir del desarrollo de las infraestructuras y de sus comunicaciones. Y entonces hablamos de un fenómeno mucho más amplio que hay que considerar a, a partir de ese desarrollo de las tecnologías que vienen a implicar un nuevo cambio en los entornos pedagógicos que vamos a conocer en la actualidad. Entonces hablamos de esas sociedades de la información a las sociedades del conocimiento. Pero ¿cómo es este doble fenómeno? Por un lado, decíamos, implica transitar hacia la educación a distancia y esa oferta de programas, como ustedes lo ven a lo largo de los tramos de la materia, a través de entornos virtuales de aprendizaje. Pero vamos a transitar de ser sociedades consumidoras de la información, ese sería una, un aspecto que tendría que quedar muy claro, sobre todo de Internet, a esas sociedades que generan conocimiento para su desarrollo social y económico. Ahí va una de las funciones primordiales de las sociedades del conocimiento. ¿Cómo logramos articular todo ese conocimiento que se da o toda esa información previa a un desarrollo del conocimiento que obtenemos a partir del Internet? Bastante información de diferentes temáticas, disciplinas, etcétera, y desarrollo de investigaciones de otros lugares, y cómo esto, al, al trabajarlo, al desarrollarlo desde las diferentes localidades, pueden generar un conocimiento que nos sirva tanto a las condiciones específicas de cada sociedad o de cada nación y del desarrollo mismo de dichas eh, eh, de dichos países en vías de desarrollo, que son muy distintos a esos países desarrollados que tienen una amplitud de la información,
pero que ya van muy adelantados en los aspectos de la investigación, de la implicación, de la práctica o del conocimiento ya llevado al terreno muy práctico y que también les ha permitido innovar en muchos de los aspectos. No solamente hablamos desde el ámbito de la educación. ¿Qué entendemos entonces por las sociedades de la información? Una de las grandes diferencias, como ustedes habrán notado a lo largo de las lecturas y del contenido que se explora en la disciplina, es el desarrollo de los países que tiene que ver con las condiciones económicas, como lo expresan claramente ahí. Cada país tiene que ver o se relaciona concretamente a sus diferentes ámbitos de implementación de ciertas políticas. Por ejemplo, aquí serían las políticas de desarrollo tecnológico que terminen por impactar en innovación o conocimiento para el beneficio de esa sociedad en específico, pero también son condiciones económicas muy desiguales en infraestructura y con acceso a Internet, en ocasiones muy limitado, y que se vuelve un privilegio para ciertos eh, eh, grupos de la sociedad que son la minoría, que van a tener el privilegio o las condiciones propicias para acceder a este tipo de tecnología e incluso tener una infraestructura muy avanzada respecto o comparativamente a la sociedad en la cual se localizan o en la cual ellos viven, y que la gran sociedad o un aspecto muy amplio de la sociedad va a tener poco espacio o poca oportunidades de acceso a esta tecnología. Y esto, eh, más que volverse un privilegio o un bien común, que sería uno de los factores o necesidades primordiales, también tendría que ser un aspecto de política, tanto desde la cuestión de la infraestructura, la tecnología y el desarrollo del mismo, y también el acceso a prácticamente todas estas sociedades. Pero aquí reiteramos esta condición. Hablamos de unas sociedades en vías de desarrollo frente a otras que tienen un amplio desarrollo ya en este aspecto, tanto de infraestructura como del alcance del Internet a prácticamente toda su sociedad o todo un país. Y en los países desarrollados o en vías de desarrollo que tienen una infraestructura mucho más limitada y no hay alcance completo a estas sociedades. Este sería una de las cuestiones que tienen hoy en día una vigencia permanente y una de las problemáticas constantes que hay que ir cerrando esa brecha de acceso a las nuevas tecnologías o al Internet por parte de toda una sociedad, independientemente si hablamos de un país en vías de desarrollo o completamente subdesarrollado, como se mencionaría en algunos de los aspectos o condiciones que nos permiten analizar las condiciones de diferentes países o localidades. Y también hablaríamos que a pesar de que se llegue a tener un cierto aspecto o cierto avance tecnológico de estas economías emergentes de las que hablamos, se logren ciertos avances de conectividad, su población se ha convertido en consumista. No solamente hablamos de los países desarrollados, sino gran parte de la población que son de las denominadas economías emergentes o en vías de desarrollo, se vuelven una de las que consumen más lo que producen los países del primer mundo o las clases privilegiadas, que les va a permitir ese desarrollo del conocimiento, pero que terminan simplemente por explorar o por llevar a cabo elementos de innovación que solamente es lo que hacen la mayoría de estas sociedades
de los países emergentes o economías emergentes es asimilar toda esa información y ya conocer el desarrollo o el impacto de ese conocimiento ya trabajado por estos grupos privilegiados o países muy desarrollados y que simplemente nosotros somos receptores pasivos del mismo. Este es otro de las condiciones o las, o las características que vienen a ser un impacto o vienen a producir un impacto negativo frente a estas sociedades en vías de desarrollo que no tienen la capacidad en infraestructura o en condiciones de ofrecer un Internet más vasto y a su vez también uno cuenta con los materiales indispensables, aunque sí se den muchos aportes de la innovación para empezar a desarrollar o tener propuestas de carácter innovador, trascendental o que permitan o incidan en la misma sociedad que se produce. También, si decimos que si bien el acceso a la información es un indicador de avance en infraestructura, esto no va a significar, como se ha visto a lo largo del curso, que se den transformaciones de fondo o sustantivas en el desarrollo de las sociedades en general, tanto desde el ejercicio de esos mismos derechos humanos, construcciones democráticas, el consumo, sobre todo racional, reflexivo, analítico, de lo que se está teniendo acceso o de lo que se tiene acceso a partir del Internet, por ejemplo. Y también hablamos de, no necesariamente también hay una transformación sustantiva en este aprovechamiento académico. Recordemos que no es lo mismo hablar de un gran avance en el combate al analfabetismo y otro muy distinto es el ofrecer o tener espacios de desarrollo académico o de amplitud en nuestro desarrollo escolar o profesional a su vez derivado de las condiciones o limitaciones que se presentan en diferentes sociedades, como podría ser la mexicana, que presenta grandes desigualdades en todo su territorio. Hay acceso a las universidades en las zonas urbanas, no así en muchas de las condiciones que se presentan derivado de gran desigualdad económica, etcétera. Incluso la encontramos dentro de la misma sociedad urbanas, pero es mucho más amplio percibido en las zonas rurales. Falta de infraestructura, poco acceso a universidades o a educación media superior que no permiten también tener un avance significativo en cuestión de desarrollo académico, por poner ejemplo. No hablemos también de las pocas condiciones favorables en el aspecto laboral o de acceso a los servicios que ya también son derivados de esas grandes desigualdades económicas. ¿Cuál es entonces esa condición que se puede presentar frente a esas sociedades de la información? El reto para estas sociedades emergentes o economías emergentes es que, que se transite de estos aspectos tomando en consideración las condiciones o limitantes socioeconómicas de cada país como lo mencionábamos, pero que se tenga también un desarrollo en el aspecto del conocimiento a partir de lo que ustedes también han mencionado a lo largo de los foros, de la propuesta de la misma UNESCO, que es para ellos, de acuerdo con la misma UNESCO, que la piedra angular de las sociedades del conocimiento es esa libertad de expresión bajo una, una, una forma de gobierno, un régimen, una organización del Estado, etcétera, que tenga oportunidad de ofrecer una libertad no solamente de expresión, de acceso
a la educación, de acceso a las condiciones de salud, a los diferentes servicios que se pueden ofrecer u ofrecer a las sociedades en sí. Hablamos entonces de ciertas condiciones económicas que deben ser las más favorables que le permitan a esas sociedades tener, además de todas unas mejores sustanciales de vida, también aspectos que permitan un desarrollo tanto en su vida laboral como en su vida académica o su desarrollo educativo, que a la larga, a la postre, le permitan un pleno, un pleno una plena formación profesional que a la larga también le ofrezca unas condiciones salariales más justas y que tenga acceso y se presenten las mismas condiciones de acceso a los diferentes eh, aspectos de la vida laboral, desde el orden profesional o no profesional, pero que también le permitan vivir, si no con unas condiciones menos desfavorables, por lo menos lo que alcance a tener lo mínimo indispensable, que sería una de las condiciones de estos países o que no encontramos en muchos de estos países en vías de desarrollo o que son denominados economías emergentes. Hablamos también de estas sociedades del conocimiento como una configuración de una sociedad que se sustenta en muchas aristas, pero que al articularse van a lograr un desarrollo idóneo en distintos niveles, tanto del aspecto económico, desarrollo sostenible, educación y condiciones de desarrollo humano. Recordemos que el conocimiento tiene un fin concreto, lograr que impacte positivamente o que se logre un desarrollo innovador en las distintas sociedades a través de implementar un conocimiento concreto que nos permita y no solamente desdoblar esas condiciones favorables en diferentes ámbitos de las sociedades en la cual se desenvuelve este conocimiento o se está produciendo el mismo. También que le permita constantemente considerar una producción de alcance no solamente local o determinadas comunidades, sino que se logre un alcance mucho más amplio articulando, como decíamos, todos esos niveles de vida y de impacto en las diferentes condiciones estructurales de un país. Lo que nos va a permitir también hablar de una sociedad del conocimiento que va a fomentar no solo acceso a la información, como veíamos previo a esas sociedades de la información, sino a su vez también transformarlas en saberes que son catalizadores que van a contribuir al bienestar de un país. Entonces hablamos de una producción del conocimiento que le permita a las distintas naciones en vías de desarrollo o denominadas economías emergentes tener un mejor bienestar, tanto desde el ámbito de la infraestructura, de la investigación, académico, escolar, etcétera. Otro de los aportes de esta sociedad del conocimiento es que no se replique con las condiciones que se dan en determinados contextos específicos de sociedades, que en su mayoría son los que terminan por ofrecer ese conocimiento, que hablamos de dichos países que son que tienen un gran alcance o desarrollo derivado de sus condiciones tan favorables como serían los denominados países hegemónicos, como nos va a mencionar Manuel Wallenstein, en estos desarrollos del sistema mundo, en donde encontramos países que son satélites, como sería el nuestro, frente a esos países centrales
que tienen las condiciones, infraestructuras, desarrollo, etcétera, que terminan por impactar a nivel social. Otra de las condiciones que también encontramos es que estos países, por ejemplo, los Estados Unidos, eh, eh, terminan por impulsar desarrollo en infraestructura o en desarrollo en tecnología primordialmente, que terminan, o en comercio, industria, etcétera, que terminan por ser los referentes de toda la sociedad en el planeta. Aquí entonces recomendaría mucho que si tuviera una oportunidad de acercarse a una lectura indispensable que nos ayude a entender cómo esta sociedad del conocimiento, derivado de países que tienen condiciones muy favorables, han terminado por impactar a las sociedades en transición a mejores condiciones, tanto de vida como de desarrollo integral del conocimiento, etcétera. Y hablamos entonces de Planeta Americano, es muy, muy recomendable, de Vicente Verdú. Este título es El Planeta Americano, donde nos explica muy bien el autor que los Estados Unidos lo que han propiciado a la larga es generar condiciones de conocimiento o desarrollo del conocimiento a través del impulso de su industria, de la tecnología misma, etcétera, y que esto ha terminado por invadir esta cultura, esta forma de pensar, esta cosmovisión misma a todos los países del mundo. Por ejemplo, él menciona que el cine que más se ve a nivel mundial es el cine hollywoodense, la, el desarrollo tecnológico que más nos impacta termina por, por imponerse a partir de industrias que tienen su origen en los Estados Unidos, no digamos también de la tecnología misma de las comunicaciones o el Internet, las redes sociales que son como el Facebook, que tienen origen desde los Estados Unidos, por ejemplo, el mismo desarrollo de la Microsoft, etcétera, y que este país lo que hace es exportar todo su, su, sus elementos de innovación, su desarrollo tecnológico, la industria, etcétera, y que han terminado por asimilar o hemos terminado por asimilar prácticamente todas las sociedades del planeta. Estas son ciertas condiciones que nos permiten también tener una claridad sobre lo que está ocurriendo a la larga en estas denominadas sociedades del conocimiento. Veamos entonces como cierre para esta sesión lo que es el fin, si es verdad que hablamos de un fin de la educación como tradicional como tal, y entonces hacia dónde nos dirigimos, sin dejar de tomar como referente este tema que estamos viendo a partir de la materia, que es esta sociedad del conocimiento, cómo estamos nosotros generando este conocimiento y cómo está terminando por impactar en las sociedades en la actualidad. Ya desde 1982, el científico y profesor Sugarata Mitra planteó un aprendizaje sin supervisión y con ordenadores. En 1999 llevó a cabo el experimento agujero en la pared. Colocó una computadora en la pared en un barrio de pocos recursos de Nueva Delhi. Observó que los niños aprendían solos a utilizar programas, navegar en Internet y entender un idioma desconocido. El experimento fue un éxito y hoy en día hay un centenar de agujeros en la pared en el mundo. Entonces, con el desarrollo de la tecnología, ¿ya no se requiere un maestro o una escuela para aprender? ¿Acaso es el fin de la educación tradicional? Ya sabemos que la educación
educación actual presenta diversos problemas. Por ejemplo, contar con un espacio para dar clases es muy costoso. Por eso muchas escuelas no cuentan con instalaciones adecuadas. En países en vías de desarrollo, la mitad de las escuelas no tienen instalación sanitaria. Infantes y jóvenes se enfrentan a situaciones peligrosas cuando acuden a la escuela. 246 millones de niños son abusados sexualmente y o acosados en la escuela o sus inmediaciones. Además, el 85% de los casos de bullying ocurren en la escuela por factores como su apariencia física, nacionalidad, estatus económico y orientación sexual. Las situaciones de violencia son alarmantes y son un claro reflejo de que algo no va bien. Aunque en muchos países la escuela sea gratis, se requiere dinero para acudir a ella. Es necesario pagar materiales y en muchos casos transporte. Y lo peor es que la mayoría de las becas van a países aventajados. Parece que la escuela está diseñada para los ricos. 79% de los jóvenes de los hogares más ricos terminan la escuela, mientras que solo el 34% de los jóvenes de los hogares más pobres se gradúan. Debido a la rigidez de horarios y contenido, muchos chicos, sobre todo de América Latina y el Caribe, abandonan la escuela para poder trabajar. Más preocupante es que se ha visto que asistir a la escuela no garantiza el aprendizaje. 250 millones de niños no saben leer, escribir o contar de forma apropiada aún después de 4 años de escuela. Y parece que seguimos aprendiendo y evaluando lo aprendido igual a como se hacía hace más de un siglo, mientras que el mundo ha cambiado enormemente. Muchos de estos problemas se podrían solucionar con educación a distancia a través de los medios digitales, ¿o no? La pandemia impuso una educación en línea y nos hizo ver lo difícil que es asegurar una educación a distancia. Paralizó el aprendizaje de 1.500 millones de estudiantes en el mundo, sobre todo de la población más vulnerable. Quizá la educación masiva en línea solucionaría algunos problemas, pero presenta otros. La falta de calidad, estructura y motivación para el autoestudio son algunas de las preocupaciones. Además, cada estudiante tiene necesidades propias que no podrían ser cubiertas. Usar contenido sin tomar en cuenta las necesidades y preparación de los alumnos difícilmente se traducirá en aprendizaje. Y a pesar de todos los problemas que tienen las escuelas y la educación actual, hay beneficios que no se pueden lograr con una educación remota. La escuela, en ocasiones, es el único refugio para los niños que se encuentran en situaciones de violencia, ya sea familiar o por el conflicto armado. Además, los humanos somos seres sociales y gracias a ello hemos logrado todo el saber y tecnología que tenemos hoy en día. Asistir a la escuela nos enseña a convivir y aprender de los demás. Y por eso los momentos de socialización libre en las escuelas son importantísimos. Lo mejor sería usar la tecnología como una herramienta. En Pakistán, después de un curso presencial de alfabetización, se utilizaron teléfonos móviles para continuar en comunicación con las alumnas que vivían en zonas alejadas. Los maestros les recordaban practicar su lectura y escritura y les hacían preguntas para reforzar lo aprendido. Con este seguimiento personalizado a través de los celulares, el porcentaje de niñas que obtuvieron 10 en un examen posterior pasó del 28 al 60%. Queda claro que la escuela seguirá siendo importante, pero sin duda es necesario replantear la educación, su finalidad y la forma en la que se organiza e imparte, pensando en los problemas sociales, éticos y ambientales actuales y futuros. La escuela no puede ser solo el medio para transmitir conocimiento. Enseñar a todos lo mismo y de la misma manera solo propicia la competitividad en lugar de la cooperación. La escuela debe ser un lugar para el desarrollo físico, emocional, cognitivo, social y cultural, para prepararnos a vivir en un mundo complejo y cambiante. ¿Cómo lograrlo? Es necesaria una educación humanista basada en el respeto, justicia, sostenibilidad, solidaridad y responsabilidad que promueva un modelo de desarrollo inclusivo. Jacques Delors planteó 4 pilares estratégicos para la educación humanista:
Aprender a conocer, aprender a ser, aprender a hacer y aprender a vivir. Aprender a conocer. Es básico aprender habilidades para aprender. Por eso la lectura, escritura, aritmética y ciencias siguen siendo vitales, aunque definitivamente se requiere darles un nuevo enfoque y también reconocer y valorar conocimientos técnicos, innovadores o diferentes. Los planes de estudio deben ser útiles, relevantes y con una carga de trabajo razonable. No se requieren largas jornadas de estudio para que el aprendizaje sea eficaz. Aprender a hacer. Impulsar diferentes destrezas y habilidades, aprender a ser. Este aspecto rara vez forma parte del currículum de las escuelas tradicionales, pero es esencial formar personas emocionalmente saludables, íntegras, responsables, proactivas, con pensamiento crítico y mente curiosa para que sigan desarrollándose a lo largo de su vida. Aprender a vivir. Desarrollar el respeto, habilidades comunicativas y de resolución de conflictos para convivir juntos en armonía y, claro, tomar en cuenta la relación con el medio ambiente, promoviendo un estilo de vida sostenible y consciente de los efectos que tienen nuestras acciones en nuestro entorno natural. Estas estrategias son muy generales porque la idea es desarrollar una educación flexible determinada por las escuelas, docentes y comunidades de acuerdo a sus necesidades. Y para lograrlo se requiere la ayuda de todos, de docentes capacitados en pedagogía, conocimientos y cuestiones emocionales, de padres que apoyen e incentiven el aprendizaje, de ciudadanos que exijan una educación gratuita, de calidad, segura, inclusiva y continua, de gobiernos que dediquen más recursos a la educación que a gastos militares y de una sociedad funcional. Y eso, en efecto, significaría el final de la educación tradicional y el surgimiento de una nueva. Porque el propósito de estudiar en la escuela no es meramente obtener un trabajo, hacer dinero o saber por saber. Como dijo Nelson Mandela, la educación es el arma más poderosa para cambiar el mundo. Curiosamente. Entonces aquí lo que nosotros vemos en ese video de la educación tradicional es, en primer lugar, encontrar esas condiciones específicas. Y aquí yo creo que es un reflejo muy importante respecto a las características que se presentan, por ejemplo, en Latinoamérica, que es un desarrollo muy desigual, con condiciones económicas también bastante desiguales en comparación con los países desarrollados, y a su vez nos plantea también la necesidad de tener en consideraciones esta situación y replantearnos el sentido mismo de la educación, conocer las circunstancias y también los aspectos negativos, positivos que encontramos frente a esas condiciones negativas que se nos dieron a partir de la pandemia, porque no se encontraban con una infraestructura propicia, el, el atraso derivado a que no se tenían también las condiciones tecnológicas a partir de los familiares para acceder al Internet o a unas sesiones virtuales, y todo lo que implica esas carencias materiales que se tienen en las sociedades como las latinoamericanas, pero a su vez también hablamos de el aporte que sería desde la educación misma tradicional y cuáles son sus beneficios. Ah, y al final hablamos también de tener claridad sobre dónde se ofrece ese tipo de educación o cuáles serían los elementos o características ideales para implementarse o llevarse a cabo en ciertas circunstancias o condiciones socioeconómicas y culturales de cada uno de estos países, incluyendo México. Les agradezco mucho su atención para esta sesión. Nos estaremos viendo en la próxima sesión y esperemos que este materiales y estas temáticas que abordamos en cada una de las sesiones
les permitan a ustedes también tener claridad sobre lo que están viendo y trabajando a lo largo de la materia en sus diferentes tramos. Muchas gracias por su atención.